La no invitada. En la gala del aniversario de mi suegra en París no había sitio para mí. Mi esposo se rió. Cariño, nadie te invitó realmente. Yo solo sonreí. Perfecto, cariño. Y salí. 20 minutos después llamaban histéricos porque había cancelado todo el banquete. Hola a todos. Antes de comenzar, díganos desde dónde escuchan, si están suscritos al canal y si han dado me gusta a este video. Disfruten la historia. Me senté en el taxi viendo las gotas de lluvia trazar caminos en la ventana. La Torre Eiffel brillaba a lo lejos como un adorno navideño descomunal, tan distante e irreal como mi matrimonio se había vuelto 15 minutos antes. Mi teléfono vibraba sin cesar. 23 llamadas perdidas, suegra, suegro, cuñada y por supuesto Anton, especialmente Anton, 12 llamadas en los últimos 10 minutos. Lo silencié y lo dejé caer en mi clutch Chanel, la pequeña bolsa negra que mi esposo me regaló para nuestro aniversario, para que encajaras, dijo entonces. O quizás solo fue un soborno preventivo por lo que planeaba. «Madame, ¿a dónde?», preguntó el conductor con fuerte acento parisino. Un hombre árabe mayor con ojos bondadosos encontró mi mirada en el retrovisor. «Está bien». «Al Ritz, por favor», respondí en un francés fluido, agradeciendo mentalmente a mi madre por insistir en aquella escuela de inmersión lingüística años atrás. Sí, estaba bien. Extrañamente, realmente lo estaba, como si la gota final hubiera rebosado la copa, derramándose sin salpicaduras ni drama. Esperaba dolor, humillación, rabia, y sin duda llegarían más tarde. Pero ahora una extraña calma me envolvía, como si estuviera viendo esto sucederle a otra mujer, no a Vivian Carter, exitosa planificadora de eventos, esposa de Arthur Sinclair. Todo había empezado una hora antes en el restaurante, en el segundo piso de la Torre Eiffel, el 60º cumpleaños de mi suegra Irene Nicholson, la gala que había planeado meticulosamente durante 6 meses, vertiendo no solo mi experiencia, sino una desesperada esperanza de ganarme por fin la aprobación de aquella mujer glacial. Reservé vuelos en clase ejecutiva para toda la familia, elegí suites en el Ritz, diseñé un menú de 7 platos con un chef estrella Michelin, organicé una visita privada al Louvre con un historiador del arte de habla rusa, fleté un yate vintage para un crucero por el Sena. Y la pieza de resistencia, la cena de aniversario con vistas panorámicas de París de noche. La perfeccionista en mí había puesto su alma en cada detalle, mientras que la niña ingenua dentro aún creía que esta celebración ejecutada sin fallos podría derretir el corazón helado de su suegra. Llegué al restaurante un poco más tarde que todos, retrasada ultimando la sorpresa, un quinteto de la Grand Opera programado para interpretar el aria favorita de Irene. El meticulosamente aseado maître, con su smoking perfecto, me acompañó al comedor privado, pero algo no encajaba. Mi intuición, afinada por los negocios, gritaba peligro. Alrededor de la gran mesa redonda, como actores en un escenario, estaban sentados los protagonistas de mi vida durante los últimos 5 años. Mi esposo Arthur, su madre Irene Nicholson, resplandeciente en alta costura, su padre Bernard Sinclair, siempre distraído, su hermana Natalie, perfecta como una foto, con su esposo Steven, y Alina, la ex prometida de Arthur, aquella a la que solo había visto en viejos álbumes familiares y de quien había oído hablar en los raros comentarios aparentemente casuales de Irene. Alina, cariño, la chica de su mundo, linaje impecable, un apartamento en el Upper East Side heredado de la abuela,
un apellido que pesaba. Estaba sentada junto a mi esposo, sus hombros rozándose. Llevaba un vestido esmeralda que combinaba con sus ojos, ojos del mismo verde penetrante que los de Arthur. Recordaba que Irene siempre decía, imagina los hermosos hijos que habrían tenido, todos con los ojos de nuestra familia. Mis propios ojos marrones ordinarios, heredados de una enfermera en una clínica comunitaria, siempre le valían una mirada de perpetua condescendencia. Nuestra familia solo ha tenido ojos verdes durante 4 generaciones, querida Vivian, un sello genético. 6 cubiertos de plata reluciente estaban dispuestos con precisión geométrica. Exactamente 6, ningún sitio para mí, como si me hubieran borrado del guión de esta noche, de esta familia, de esta vida. Me detuve, mirando a Arthur sin comprender. El restaurante estaba cálido, pero me cubrió un sudor frío. Todos guardaron silencio, como actores esperando la entrada del protagonista para el clímax. Irene alzó su copa de champán con una leve sonrisa tocando sus labios. Natalie sonrió ligeramente tras su servilleta. ¿Dónde? ¿Dónde me siento? Y pregunté, odiando el temblor en mi voz. Yo, que había sobrevivido a los turbulentos 90, construido un negocio desde una caja de cartón de tarjetas cuando gestora de eventos ni siquiera era un término común. De repente sentía miedo de estas personas. Arthur arqueó las cejas, su rostro una máscara de sorpresa fingida, la misma expresión que usaba con las personas que Irene consideraba no de nuestro círculo. Oh, Vivian, cariño, se rió, volviéndose hacia los demás. En realidad nadie te invitó. Alina soltó una risita coqueta, cubriéndose la boca con una mano perfectamente manicurada. ¿No es así, madre? Irene bebió su champán y asintió con la misma expresión de condescendiente superioridad que tenía cuando nos conocimos en su mansión de los Hamptons 5 años atrás. Esta es una celebración familiar, querida Vivian. Su voz melosa, pero cargada de astillas de vidrio. ¿Lo entiendes? 5 años de matrimonio y aún no era familia, una intrusa. Había oído las insinuaciones, las pullas, visto las miradas 100 veces, siempre creyendo que podría demostrar mi valía, ganarme mi lugar. La chica de Queens, criada en un bloque de apartamentos prefabricado, que había construido un negocio exitoso desde cero en los salvajes 90. Estaba acostumbrada a ganarme las cosas con trabajo duro. La paciencia y el trabajo duro lo conquistan todo, solía decir mi abuela, amasando masa para pasteles en nuestro pequeño apartamento. Había creído en esa sabiduría simple hasta que chocé con el mundo de los Sinclair, donde los linajes importaban más que el sudor, donde el peso de un apellido, la pronunciación de una G y saber qué tenedor usar para las ostras superaba todo lo que hubieras construido con tus propias manos. Por el rabillo del ojo vi la esbelta mano de Alina rozar la muñeca de Arthur. Un anillo brillaba en su dedo, el anillo que había visto en viejas fotos de compromiso de Arthur y Alina, tomadas 1 año antes de conocernos. Solo necesitábamos un descanso, explicó él una vez. Ahora todo cobraba sentido. Un descanso, de mí. Miré a Arthur. Después de 5 años aún no podía leer su mirada, pero ahora vi algo parpadear. Miedo, vergüenza, alivio, no importaba. En ese segundo supe que ya no lo amaba. Quizás nunca lo había hecho realmente, solo me había entregado a un hermoso cuento de hadas. El príncipe azul en un Mercedes blanco. Solía bromear mi amiga Lena. El príncipe resultó ser de cartón, el caballo alquilado. Extrañamente, no sentí dolor, sino liberación, como quitarme una pesada mochila que había cargado cuesta arriba durante 5 años. Perfecto, cariño.
Sonreí la misma sonrisa calmada que usaba con clientes difíciles y giré hacia la salida. Cada paso en la alfombra mullida se sentía más ligero. Vivian. Zrenia, gritó Arthur, y su voz tenía una nota de alarma. Alarma. Siempre temió los escándalos y las malas críticas. La reputación lo es todo. Irán le recordaba constantemente. Me di la vuelta y hablé con el tono más calmado que pude reunir. Al trabajo. No me he olvidado del aniversario. Como profesional lo veré hasta el final. Los rostros alrededor de la mesa se congelaron por un instante. Esperaban histeria, lágrimas, una escena, prueba de mi vulgaridad, pero me criaron con la disciplina escolar soviética y las lecciones de mi madre. Nunca mostrar debilidad, especialmente al enemigo. Al salir del restaurante, pasé junto al maître, que me lanzó una mirada interrogante. Bajando al primer nivel, me senté en un banco y saqué mi teléfono. 20 minutos, exactamente el tiempo que necesitaba para cancelar todo, absolutamente todo lo que había preparado con tanto esfuerzo. Mis manos no temblaron al marcar el número de mi asistente Alex en Nueva York. Alex, soy yo. ¿Recuerdas el plan B? Aquel del que bromeamos antes del viaje. Por si mi suegra finalmente me sacaba de quicio, ejecútalo inmediatamente. Y sí, inicia todos los reembolsos de depósito a mis cuentas personales, hasta el último céntimo. Paré un taxi fuera de la torre y di la dirección del hotel. Mientras nos alejábamos, cerré los ojos. Una frase pulsaba en mi cabeza. Perfecto, cariño. Absolutamente perfecto. Como solía decir mi abuela, no cavéis un pozo para otros, caeréis en él. Y también, la venganza es un plato que se sirve frío. Siempre fui una buena estudiante. Hace 5 años, nunca hubiera imaginado sentarme en un taxi parisino, orquestando la destrucción de la celebración del aniversario de mi propia suegra. En aquel entonces, en 2017, solo tenía mi empresa Perfect Occasion y un estudio alquilado en Queens, y la confianza en mí misma que mi madre, profesora de inglés de secundaria, me había inculcado. Habíamos sobrevivido al colapso soviético, los locos 90, incluso al default del 98, cuando mi padre se fue con una joven contable de su fábrica. Viv, tú entiendes, es amor. Las cosas con tu mamá se enfriaron hace tiempo. Mamá no se derrumbó. Una mujer de verdad se sostiene sobre sus propios pies, decía, corrigiendo exámenes hasta altas horas de la noche, dando clases particulares a un lado. Me lo tomé a pecho. Quizás por eso no tuve miedo de empezar mi negocio en el 99, cuando antiguos gángsters se convirtieron en empresarios y antiguos ingenieros en comerciantes o taxistas. Con un solo folleto promocional y una libreta de ideas, me presenté en oficinas corporativas. ¿Quiere una fiesta de Año Nuevo memorable? La haré inolvidable. Mis primeros clientes llegaron por talento y pura determinación. El boca a boca hizo el resto. Organicé cumpleaños para hijos de nuevos ricos, bodas para hijas de nuevos rusos, eventos corporativos para empresas que sobrevivieron al default. Mi especialidad era el toque personal, sin plantillas, solo atención meticulosa al detalle. A los 35 años tenía mi propia empresa, una oficina cerca de Times Square y un equipo de 15. Era conocida y respetada en Nueva York. Organicé eventos para grandes empresarios e incluso algunas celebridades rusas. ¿Vida personal? Simplemente no había tiempo. Breves romances terminaban igual. Vivian, eres demasiado independiente. Un hombre se siente inútil a tu lado. Luego vino la inauguración del Hotel Boutique Alexander en el Upper East Side. El dueño era Bernard Sinclair, un destacado empresario. Viv,
Debes conseguir este contrato, me instó mi subalterna, Margaret Stevens, exdirectora de Estudios Culturales de Columbia. Con conexiones como estas, alcanzaremos un nivel completamente nuevo. Gané el contrato contra 5 competidores. 3 semanas sin dormir después, la inauguración fue un éxito tal que apareció en todas las páginas de Sociedad. Fue allí, entre Dom Perignon y ostras, donde conocí al hijo del oligarca, Arthur Sinclair. Se acercó a mí mientras comprobaba el servicio de postres, un mil hojas personalizado con crema de espino amarillo. Veo que eres del tipo que supervisa cada detalle. Preguntó con una sonrisa, ajustándose los gemelos en su impecable camisa. En mi trabajo, los detalles lo son todo, respondí, distraída momentáneamente del camarero. Sabes, mi madre estaría de acuerdo, se rió. Ella también cree que el diablo está en los detalles, y con razón. Le sonreí, notando sus ojos verdes, la leve protuberancia en su nariz aguileña, el hoyuelo en su mejilla derecha. Pura sangre, habría dicho mi abuela. Una semana después, me llamó él mismo, habiendo conseguido mi número de su padre. Vivian, cena esta noche. Su voz tenía ese encanto despreocupado particular con el que se nace, no se aprende. No puedo esta noche. Tengo un evento, respondí con honestidad. ¿Mañana? Mañana también. Quizás podrías sugerir un hueco en tu apretada agenda. Su tono contenía una suave burla, casi cariñosa, y de repente me sentí como en una vieja película, como si la música se hinchara detrás de mí, haciendo el mundo más amable. El jueves a las 7 eligió Café Pushkin. Luego vinieron más cenas, teatro, la inauguración de una galería. Arthur resultó ser inteligente, culto, con gran sentido del humor. Dirigía el brazo de inversión del negocio familiar, pero como comprendí más tarde, principalmente como figura decorativa. Las decisiones reales venían de Bernard. Papá cree que no soy lo suficientemente despiadado para los negocios. Confesó una noche después de una botella de vino tinto. Quizás tenga razón. Prefiero el arte, los viajes, la vida, ¿sabes? Y pensé que lo entendía. ¿Tus padres a qué se dedican? Preguntó esa misma noche. Mamá enseña inglés en la secundaria. Papá era ingeniero en Consolidated Steel, pero ya no hablamos. De verdad, auténtica inteligencia soviética. Lo dijo con genuina admiración y me derretí. Por primera vez en años no tenía que disculparme por mis raíces. 3 meses después, Arthur me invitó a una cena familiar en su mansión de los Hamptons. La mansión parecía una mansión inglesa, columnas, céspedes inmaculados, incluso un lago con cisnes. No sabía que entraba en la guarida del león. Irene me recibió con un traje Chanel gris perla. Pendientes de diamantes y un brazalete a juego brillaban con cada movimiento. Alta, esbelta, con postura perfecta y una sonrisa congelada, me escaneó de pies a cabeza. Vivian, qué encantador que hayas venido. Arthur nos ha hablado mucho de ti. Sentí la punzada. Vivian, no Viv. Diminutivo, como si fuera una niña o la ayuda. Bernard fue más sencillo, un apretón de manos firme, una mirada evaluadora. He oído hablar de tu empresa. Dicen que es la mejor de la ciudad. Lo intentamos, respondí modestamente. La cena fue tensa. Sentía a Irene estudiando cada movimiento mío, cada palabra. Querida Vivian, ¿qué tenedor usas para el pescado? Preguntó casualmente en un momento. Afortunadamente, había dominado la etiqueta al principio de mi carrera. Trabajar con élites lo exigía. Después del postre, Arthur salió a fumar con su padre, dejándome a solas con mi futura suegra. Vivian, dijo, dejando el diminutivo por primera vez. Eres una mujer inteligente. ¿Por qué quieres a mi hijo?
¿Perdón? Casi me atraganté con el té. Arthur es un chico dulce, pero débil, continuó. Siempre lo ha sido. Se escondió tras mis faldas de niño, tras la espalda de su padre de adolescente, tras nuestro dinero ahora. No será tu roca. Lo amo, respondí conmocionada por su franqueza. Amor, sonrió burlonamente. En mi época las chicas de tu extracción no se atrevían a enamorarse de chicos de familias como la nuestra. ¿En tu época? No pude resistirme. Crecimos bajo el mismo sistema. Irene, la Unión Soviética. Sus ojos se entrecerraron. Te equivocas, querida. Incluso bajo los soviéticos algunos vivían de manera diferente. Mi padre ocupaba cierto puesto en cierto ministerio. Me lanzó una mirada significativa. Nunca hicimos cola para el salchichón como algunos. Fue una declaración de guerra, aunque no lo comprendí plenamente entonces. Vi a una mujer de otro mundo, un mundo de centros de distribución cerrados, raciones especiales y volgas con chofer. Un mundo donde la gente como mi madre y yo no teníamos cabida. ¿De qué estáis hablando las dos? Arthur regresó, pasando un brazo por mis hombros. De nuestro pasado soviético compartido, cariño. Irene se puso de nuevo la máscara de anfitriona amable. Fascinante, ¿no? 2 meses después, Arthur me pidió matrimonio. Un diamante de 3 quilates brilló en mi dedo, provocando suspiros en amigos y colegas. ¿Estás segura? Preguntó mamá cuando le enseñé el anillo. Su mundo es diferente, Vivi. Arthur no es como ellos, protesté acaloradamente. Él es diferente. Mamá solo movió la cabeza y guardó silencio. La boda fue fastuosa, 300 invitados en el plaza. La organicé yo misma, rechazando una planificadora de bodas. Esta era mi oportunidad para demostrar mi valía a los Sinclair. Irene observó mis esfuerzos con condescendencia, corrigiendo ocasionalmente mis planes. Querida Vivian, en nuestro círculo no invitamos a la prensa. Vivian, esas flores son demasiado comunes. Vivian, el menú necesita la aprobación de un consultor francés. Mi mamá se sentó en un rincón, modesta y un poco perdida en su nuevo vestido de Bloomingdale's. No invitamos a ninguno de mis parientes, solo a mis 2 amigas más cercanas frente a 200 invitados del novio. Es lo mejor, me convenció Arthur. De lo contrario, se sentirán incómodos entre nuestra gente. No discutí. Loca de amor. Con un impresionante vestido de Vera Wang, creí que comenzaba un nuevo capítulo feliz. Qué equivocada estaba. 6 meses después de la boda, mi vida se sentía como una batalla interminable por la aceptación. Irene, con persistencia aristocrática, continuó mi educación en modales. Bernard ignoró mi existencia en su mayoría. Natalie nunca perdió la oportunidad de recordarme mis orígenes. Vivian, esos zapatos son demasiado llamativos para ti. Vivian, tu risa es demasiado fuerte. Arthur no se daba cuenta o fingía no hacerlo. Solo necesitan tiempo para acostumbrarse a ti, gatita, decía cuando intentaba discutir el comportamiento de su familia. Luego me besaba, daba regalos caros, y yo creía que las cosas mejorarían. Ahora, sentada en ese taxi parisino, me di cuenta de que nunca había sido la chica ingenua. Simplemente había querido desesperadamente creer en el cuento de hadas. Un cuento de hadas que había desaparecido sin dejar rastro. Mi agencia prosperó incluso después del matrimonio. Me negué a ser una mujer mantenida, como insinuaba Irene. Arthur, cariño, ¿por qué debe trabajar tu esposa? Parece que no puedes mantenerla. Pero mi negocio me daba no solo independencia financiera, sino un sentido de autoestima que faltaba dolorosamente en mi nueva vida.
Los Sinclair vivían en un mundo cerrado al que me admitían de mala gana, solo en días festivos, cenas familiares cada jueves donde me sentía como una intrusa, reuniones con gente importante en el club de campo donde me presentaban como la esposa de Arthur, Vivian, cócteles donde me quedaba horas de pie, copa de champán en mano, sin nada que decir a las mujeres pulidas que discutían los últimos yates de sus maridos o reformas en los Hamptons. Trabajas demasiado, solía decir Arthur. Mamá se preocupa de que no te concentres lo suficiente en los deberes familiares. ¿Deberes familiares? Casi me atraganté con el café. ¿Cómo cuáles? Bueno, ya sabes, hizo un gesto vago. Mantener el hogar, el ambiente. Vivíamos en un impresionante ático en la Quinta Avenida, más allá de mis sueños más salvajes. Pero no era mi hogar. Cada pieza fue elegida por un diseñador contratado por Irene. Sugerí mudarnos, comprar nuestro propio lugar, pero Arthur siempre se negó. Aquí están las mejores vistas de Central Park, decía. Además, es un regalo de mis padres. Sabía que simplemente no quería salir de la sombra de su madre. Ella lo controlaba incluso a distancia. Lo peor vino cuando se habló de niños. Un año después de la boda, Irene lanzó una campaña sistemática. Querida Vivian, dijo en una cena familiar, tienes 36, es hora de pensar en niños, se vuelve más difícil después de los 35. Arthur y yo aún no estamos listos, respondí. Mi negocio está en una etapa crucial. ¿Negocio? Arqueó una ceja perfecta. Las mujeres de nuestra familia no trabajan, querida Vivian, se centran en los niños y los maridos. Miré a Natalie al otro lado de la mesa. Ella realmente no trabajaba, en cambio, hacía caridad y tenis, criando a 2 hijos con la ayuda de 3 niñeras y una institutriz. Tenemos diferentes puntos de vista sobre la vida, Irene, sonreí. Las mujeres de mi familia siempre trabajaron. Sí, lo sé, sonrió ella. Tu madre es profesora, ¿verdad? Una profesión muy digna. Ese muy digna, con su pausa, me costó noches de insomnio. No podía explicarle mi dolor a Arthur. Relájate, gatita, decía, cambiando canales en la enorme tele. Mamá es un poco anticuada, es de otra generación, pero sabía que no era la generación. Irene era muy culta, hablaba 3 idiomas, conocía el arte moderno, simplemente no tenía lugar en su mundo. Pasó el tiempo y me sumergí en el trabajo. Mi agencia consiguió contratos más grandes, volé a conferencias internacionales. Arthur y yo nos veíamos menos. Pasaba más tiempo en la oficina de su padre, a menudo. Regresando tarde oliendo a cigarrillos y caro perfume de mujer, guardé silencio, evitando escenas. Todas mis amigas envidiaban mi matrimonio, hogar hermoso, joyas caras, viajes a Saint, Barts y Aspen. Te sacaste la lotería, Viv, solía decir Lena, mi amiga de la infancia. Ella no entendía que una jaula dorada sigue siendo una jaula. Hace 3 años noté que Arthur se distanciaba. Se quedaba mirando por la ventana durante horas, dando vueltas al whisky. Solíamos hablar, discutir, reír. Ahora parecía en otra dimensión. ¿Qué pasa? Pregunté una noche cuando rechazó la cena que había preparado, había enviado al chef a casa por 3ª vez esa semana. Nada, se encogió de hombros. Solo cansado. Arthur, esto no es cansancio, es otra cosa. Él suspiró y finalmente me miró. Realmente miró, por primera vez en mucho tiempo. Mi padre está enfermo, Vivian. Cáncer de páncreas. Estadio 4. Quedé atónita. Bernard siempre pareció indestructible. ¿Por qué no me lo dijiste? No queríamos que nadie fuera de la familia lo supiera. Solo familia. Solo familia. Esas palabras de nuevo. No supe qué decir. Lo
Siento mucho, logré articular. ¿Puedo ayudar? Arthur negó con la cabeza. Mamá lo está manejando, los mejores médicos, una clínica en Suiza, pero el pronóstico no es bueno. Lo abracé y por primera vez en meses no se apartó. Esa noche estuvimos cercanos de nuevo, como recién casados. Pensé que el dolor podría unirnos, hacernos una verdadera familia. Me equivoqué. Bernard murió 3 meses después. El funeral fue privado, solo para familia inmediata. Me paré junto a Arthur, pero me sentí como un fantasma, la viuda. Irene se mantuvo con dignidad estoica, como correspondía a la vieja guardia. Ni una lágrima en público. Después del funeral, todo cambió. Arthur se convirtió en el jefe nominal del negocio familiar, cargando con una inmensa responsabilidad. Irene, a pesar de su viudez, no tenía intención de retirarse. Pasaba horas en el estudio con su hijo, discutiendo estrategia. Intenté apoyar a mi esposo, pero me topé con un muro de silencio. Llegaba tarde a casa, viajaba a menudo y los raros fines de semana en casa estaba irritable y retraído. Quizás necesitamos un descanso, sugerí, irnos a algún lugar, solo nosotros. No es momento para descansos, Vivian, espetó. Tengo un negocio que mantener a flote. Lo vi convertirse lentamente en una réplica de su padre, igual de frío, igual de duro, igual de inalcanzable. Eso fue lo que más me asustó. Nos distanciamos aún más. Yo me sumergí en el trabajo, él en el negocio. Apenas hablábamos, viajábamos o hacíamos el amor. Solo coexistíamos, dos extraños compartiendo una dirección. Entonces sucedió, 3 semanas antes del viaje a París. Llegué a casa temprano. Mi equipo acababa de firmar un importante contrato para un festival en Chicago. Estaba eufórica y quería compartir la noticia con Arthur, incluso si había mostrado poco interés últimamente. En casa oí su voz desde el estudio. Estaba al teléfono, su tono inusualmente animado. Sí, cariño, yo también te extraño, decía. La ternura en su voz fue un golpe físico. No, ella no lo sabe. Mamá dice que debemos esperar al viaje a París. Lo arreglaremos allí. ¿Estás segura del bebé? Es un gran paso. Vale, entendido, te quiero. Me quedé paralizada junto a la puerta, incapaz de moverme. Todo dentro de mí se hizo añicos. Sabía que Arthur se había distanciado, pero una aventura y un bebé, ¿con quién? ¿Por qué en París? No irrumpí ni exigí respuestas. En cambio, fui silenciosamente al dormitorio, cerré la puerta y me senté al borde de la cama durante mucho tiempo, contemplando el skyline de Manhattan. Pensé en qué hacer: montar una escena, presentar el divorcio o fingir que no lo había oído. Al día siguiente empecé a vigilar a Arthur. Fue fácil. Compartíamos cuentas de iCloud. Podía ver su ubicación. Pasaba horas en Café Pushkin, donde habíamos tenido nuestra primera cita. Sentimentalismo o simplemente un lugar de encuentro conveniente. Empecé a revisar su teléfono mientras dormía. Mensajes de un contacto A, llenos de insinuaciones. Nos vemos en el mismo sitio. No puedo dejar de pensar en ti. Todo cambia pronto. No pude encontrar las respuestas de Arthur. Debía haberlas borrado. Una semana después, di un paso desesperado. Pedí a mi amigo Misha, un genio de la informática, que recuperara los mensajes borrados de Arthur. ¿Ilegal? ¿Poco ético? Necesitaba la verdad. Misha cumplió. Envió un archivo y lo leí sola en mi oficina después del horario laboral. Mi conmoción fue absoluta. Era Alina, la ex prometida de Arthur. Habían reavivado su aventura justo después de la muerte de Bernard, casi un año atrás. Alina se quedó embarazada hacía 2 meses. E Irene lo sabía. Peor aún, ella movía los hilos. Mamá dice
que Vivian podría causar un escándalo si anunciamos el divorcio en Nueva York, decía uno de los mensajes de Arthur. Sugiere hacerlo en París, en su aniversario. Toda nuestra gente estará allí y tú puedes regresar oficialmente a la familia. Nos ocuparemos de Vivian cuando regresemos. Leí estas líneas, la rabia hirviendo dentro de mí. Planeaban humillarme públicamente, hacerme el ridículo, abandonarme en un país extranjero. ¿Y todo para qué? Para que Arthur pudiera volver con su prometida apropiada de su mundo, ahora embarazada de su hijo. Lo peor de la traición no es el dolor, es tener que fingir que no lo sabes. Vivía con un hombre que tramaba destruir mi vida. Comía con él, veía la tele con él, incluso dormía a su lado. En las semanas previas a París, apenas nos tocamos. Y todo el tiempo tuve que sonreír, discutir detalles del aniversario, fingir que estaba emocionada por el viaje. Sabía desde hacía tiempo que mi mejor máscara era el trabajo. Planeé el aniversario de Irene como si mi vida dependiera de ello. En cierto modo, así era. Vivian, no te esfuerces demasiado, dijo Irene cuando le mostré opciones de menú. Es solo un asunto familiar. Familia, la palabra que blandía como un arma. Es tu aniversario, Irene, respondí con una sonrisa. Debe ser perfecto. Algo parecido al respeto parpadeó en sus ojos. Luego desapareció. Como desees, querida Vivian, eres la profesional. Nuestra profesional, como si aún fuera parte de su familia, como si no estuvieran planeando descartarme en el extranjero. Arthur se puso visiblemente nervioso a medida que se acercaba la fecha de partida. 2 veces lo sorprendí susurrando por teléfono en el baño, con el agua corriendo a todo volumen. 3 veces no llegó a casa, alegando negocios urgentes. No hice preguntas. Tenía todas las respuestas. En cambio, perfeccioné mi plan. Alex, mi subalterna, un exmilitar convertido en planificador de eventos, una vez me dijo: en los negocios, Vivian, es como la guerra. Siempre ten una estrategia de salida. Desde entonces, siempre tuve un plan B. ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué pasa si llega el doble de invitados? ¿Qué pasa si el plato principal se retrasa? Esta vez, el plan B era especial. Organicé todos los pagos del aniversario con mi tarjeta personal, no la de la empresa. Firmé todos los contratos con cláusulas de cancelación de 24 horas. Hice copias de todos los documentos, boletos, reservas, facturas, y los guardé en una carpeta separada en mi portátil personal, que nunca se separaba de mí. Pero lo más importante, ensayé lo que diría y haría cuando llegara el momento de la verdad. Sin lágrimas, sin histeria, solo venganza fría y calculada. El día antes del vuelo a París, vi a mi mamá. Hacía siglos que no nos veíamos. Odiaba venir al ático de la Quinta Avenida, sintiéndose fuera de lugar. Rara vez volvía a Queens. Mamá me recibió en el apartamento donde crecí. La minúscula cocina olía a pasteles de repollo. Los geranios florecían en el alféizar. Todo se sentía cálido y familiar. ¿Algo va mal, Vivi?, preguntó, sirviendo té en las viejas tazas de porcelana de la abuela. Mamá siempre percibía mi estado de ánimo. ¿Por qué?, intenté disimular. Tus ojos están tristes. Me dio palmaditas en la mano. Soy tu madre. Lo veo. Y me derrumbé. Le conté todo: la aventura de Arthur, el embarazo de Alina, el plan de los Sinclair para humillarme públicamente en París. Mamá escuchó en silencio, apretando mi mano con fuerza. ¿Lo vas a dejar?, preguntó cuando terminé. Sí, asentí, pero primero quiero darles una lección. Le conté mi plan. Mamá guardó silencio durante un largo rato. Luego suspiró. Siempre fuiste una luchadora, Vivi, como tu padre, fue el mayor elogio de ella.
Pase lo que pase, añadió, sabe que esta es tu casa, siempre puedes volver. La abracé, inhalando el olor familiar, champú de manzanilla y el perfume Shalimar que usaba para ocasiones especiales. Lo sé, mamá, gracias. Esa noche, de vuelta a casa, llamé a Alex y le informé sobre el plan B, que ahora era el plan A. ¿Estás segura de esto, Vivian? Preguntó cuando terminé. Esto podría dañar la reputación de la agencia. Lo he pensado bien, Alex. Legalmente no incumplimos ningún contrato, solo estamos alterando la secuencia de eventos. Hizo una pausa. Luego dijo, se lo merecen, Vivian. Estoy contigo. A la mañana siguiente volamos a París. Arthur estaba tenso pero tratando de ocultarlo. Irene era su yo condescendiente y frío habitual. Natalie y Steven se mantuvieron aparte. Los vi susurrar, mirándome de reojo. Sonreí e hice mi trabajo. Verifiqué llegadas, llamé a guías, floristas, gerentes. Fui la perfecta nuera y planificadora por última vez. París nos recibió con cielos grises y lluvia ligera. Siempre había amado esta ciudad, su belleza elegante, su ritmo pausado, su confianza en su propia perfección. Ahora parecía aún más hermosa, quizás porque sabía que este era mi último viaje con los Sinclair. Nos registramos en el Ritz. Irene y Arthur consiguieron suites con vistas a la Place Vendôme. Natalie y Steven consiguieron habitaciones un poco menos opulentas que daban al patio. Yo conseguí una habitación estándar con vistas al edificio vecino. Lo siento, gatita, las mejores habitaciones estaban ocupadas, dijo Arthur mientras nos dispersábamos. Está bien, sonreí. De todos modos, estaré trabajando la mayor parte del tiempo. Al día siguiente comenzaron los eventos del aniversario, una visita matutina al Louvre con guía privado, almuerzo en Le Grand Vefour, un paseo por Montmartre por la tarde, cena en un bistró de moda recién galardonado con su primera estrella Michelin. Mantuve una leve distancia durante todo el tiempo. La organizadora, no una participante. Vi a Arthur susurrando con su madre, Natalie lanzándome miradas triunfantes. Sabía que Alina estaba en algún lugar de París, lista para ocupar mi lugar, quizás incluso en este hotel. Pero seguí sonriendo y trabajando, esperando mi momento. El clímax del aniversario fue la cena de gala en la Torre Eiffel. Personalmente elegí el restaurante Le Jules Verne por sus vistas panorámicas y su cocina impecable. Reservé la mejor mesa, diseñé un menú especial, organicé músicos. Todo tenía que ser perfecto. Pasé todo el día confirmando cada detalle. Llamé al restaurante, me reuní con el florista, finalicé arreglos con los músicos. A las 7 de la tarde, la hora de inicio, me sentía un poco cansada, pero resuelta. Volví al hotel a cambiarme. En el armario colgaba un vestido negro de Alexander McQueen que había comprado para esta noche, estilizado, elegante, con un inusual escote trasero. Me lo puse, me maquillé sutilmente, recogí mi cabello en un moño sencillo y elegante. El espejo reflejaba a una mujer segura, lista para el acto final. Abajo, en el vestíbulo, ninguno de los Sinclair estaba allí. Extraño. Habíamos acordado reunirnos a las 7:30 para ir juntos al restaurante. Revisé mi teléfono. Sin mensajes. Decidí esperar 10 minutos. Luego llamé a Arthur. Sin respuesta. Llamé a Natalie. Igual. Una mala sensación me invadió. Seguro que no se fueron sin mí. Comenzaron la humillación antes de tiempo. Hice una señal al conserje. Disculpe, ¿ha visto a la familia Sinclair? Se suponía que me esperaban aquí. Sí, madame, respondió con impecable cortesía. Partieron hace aproximadamente 20 minutos. Ordenaron un taxi a la Torre Eiffel. Así que lo hicieron.
sin mí. Un nudo se formó en mi garganta, pero lo reprimí. Ahora no, apegarme al plan. Por favor, ordéneme un taxi, dije. También a la Torre Eiffel. 20 minutos después, ascendía en el ascensor de alta velocidad al nivel del restaurante. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por determinación. Sabía lo que me esperaba y sabía lo que haría. La puerta de Le Jules Verne se abrió silenciosamente. El lujoso comedor, con sus ventanales panorámicos que mostraban el París nocturno, bullía con parisinos elegantes y turistas asombrados. El maître, con su smoking perfecto, me saludó. «Buenas noches, madame. ¿Tiene reserva?» «Estoy con el grupo Sinclair», respondí en francés. «Es la celebración del aniversario de la señora Nicholson. Soy la organizadora del evento». Revisó su lista y asintió. «Por supuesto, sígame». Caminé detrás de él entre mesas, envuelta por el murmullo de voces, el tintineo de copas, música suave. Delante, junto a la ventana con vista al Arco del Triunfo, los vi, mi casi familia, sentados en la gran mesa redonda que había reservado 3 meses antes. Irene a la cabecera con un azul marino exquisito, un collar de perlas en el cuello, Arthur a su derecha, Natalie y Steven a su izquierda, y otra mujer, esa Alina. Todavía no me habían visto, absortos en la conversación, inmersos en su burbuja aristocrática. Arthur finalmente levantó la vista y me vio. Su rostro cambió. La leve sonrisa desapareció, reemplazada por nerviosismo. Se inclinó hacia su madre y susurró. Irene se volvió y su mirada se encontró con la mía, fría, evaluadora, como siempre. Me acerqué a la mesa. Natalie y Steven guardaron silencio. Alina se alisó nerviosamente un mechón de cabello. Solo Irene permaneció imperturbable. «¿Dónde? ¿Dónde me siento?», pregunté, escaneando la mesa, aunque conocía la respuesta. Arthur intercambió una mirada con su madre, luego fingió sorpresa. «Oh, Vivian, cariño», se rió, volviéndose ligeramente hacia los demás. «En realidad nadie te invitó». Las palabras dolieron más de lo que esperaba. 5 años de matrimonio, 5 años tratando de pertenecer. Terminando con esta frase, pronunciada con falsa despreocupación. Pero no mostré el dolor. En cambio, sonreí, con calma, profesionalmente, como había sonreído a cientos de clientes difíciles. «Perfecto, cariño», dije, y me alejé. «Vivian», Arthur llamó mientras me alejaba de la mesa. «¿A dónde vas?» Su voz tenía un tinte de alarma. No por mí, por la escena que podría causar, arruinando su fiesta, su preciosa reputación. Me di la vuelta. «Al trabajo. Tenemos un aniversario que llevar a cabo. No me he olvidado». No esperé reacción. Pasos rápidos me llevaron fuera del restaurante, abajo al primer nivel, a un rincón tranquilo cerca de la tienda de souvenirs. Mis manos temblaron ligeramente al sacar mi teléfono. Respiré hondo, forzando la calma. No era momento para emociones, era hora de actuar. Primera llamada. «Alex». «Vivian, ¿cómo fue?» La preocupación teñía su voz. «Exactamente como predije, Alex», respondí. «Ejecuta el plan». «Ya en marcha», respondió. «Estaba esperando tu señal». «Excelente». «Ahora, fase 2». Empecé a marcar. Primero, el gerente del restaurante. «Monsieur Dupont». «Vivian Carter, organizadora del aniversario de la señora Nicholson. Me temo que tenemos una situación imprevista. El evento está cancelado». «Sí, entiendo que es inusual. Por supuesto, pagaremos la penalización según el contrato, pero debo advertirle, su restaurante recibirá el pago solo después de...». No dentro de 3 días como es habitual, sino después de la confirmación bancaria. Sí, me temo que es necesario». Siguiente llamada.
la florista que entregaba orquídeas para el postre, Madame Boucher, Vivian de Perfect Occasion, respecto al pedido de la Torre Eiffel. Siento mucho tener que cancelar. Luego los músicos, luego el hotel para cancelar el desayuno post-aniversario. Cada vez me disculpé, prometí pagos de penalización, pero estipulé que los fondos solo se liberarían después de recibir nuevas garantías de pago del cliente. Como todos los contratos estaban a mi nombre y los pagos pasaban por mis cuentas, sabía que no podrían resolver esto rápidamente. 20 minutos después, terminé las llamadas. Mi teléfono comenzó a explotar con llamadas entrantes. Arthur, Irene, incluso Natalie. No respondí, viendo cómo se acumulaban las llamadas perdidas. 10, 15, 20. Cogí un taxi de vuelta al hotel. Subí a mi habitación y empecé a hacer las maletas, metódicamente, como un robot. Maletín de documentos, equipaje de mano, portátil, lo mismo, ropa, maleta, artículos de aseo, neceser. El vestido de McQueen lo colgué con cuidado en el armario. Que sea su recuerdo. Cuando todo estuvo hecho, llamé a recepción. Buenas noches, Ezra Sinclair. Habitación 342. Debo partir urgentemente por negocios. Por favor, ordéneme un taxi a Charles de Gaulle y prepáreme la cuenta. Bajaré en 15 minutos. Colgué y miré a mi alrededor por última vez. La habitación era tan impersonal y fría como mi vida con los Sinclair. No sentía arrepentimiento, solo una extraña ligereza. Por primera vez en años, podía respirar libremente, sin la presión constante de las expectativas de los demás. Un golpe agudo e insistente sacudió la puerta. Arthur, solo él golpeaba así. Vivian, abre esta puerta ahora. Sé que estás ahí dentro. Caminé hacia la puerta, pero no la abrí. ¿Qué quieres, Arthur? ¿Qué diablos hiciste? Su voz temblaba de rabia. El restaurante dice que el banquete está cancelado, los músicos no vienen, incluso la comida está fuera. ¿Qué está pasando? Creo que deberías discutir eso con tu madre, dije con calma. Y con Alina. Por cierto, felicidades por el bebé. El silencio colgó tras la puerta. Luego Arthur habló de nuevo, más bajo, suplicante. Vivian, escucha, lo has entendido todo mal. Nada que discutir, Arthur, lo interrumpí con firmeza. De ahora en adelante nos comunicamos solo a través de abogados. Presentaré el divorcio. Pero... Y cuando vuelvas a Nueva York, no me busques en la Quinta Avenida. Solo tomé mis cosas. El apartamento es todo tuyo. Múdate con Alina. Pulsé fin antes de que pudiera responder. El teléfono sonó de nuevo al instante. Lo apagué y lo dejé sobre la mesa. Mamá me miró con admiración. «Sabes», dijo, «acabas de recordarme a mi madre. Ella nunca dejó que nadie se limpiara los pies con ella, incluso durante la guerra, el hambre, incluso cuando arrestaron al abuelo. Siempre se mantuvo erguida». Las lágrimas asomaron a mis ojos. Echo de menos a la abuela. Ella lo entendería, estaría orgullosa de ti. Mamá me apretó los hombros, como yo lo estoy. Nos sentamos abrazadas así en la vieja cocina de Queens mientras amanecía afuera. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en casa.